Hola jóvenes, bienvenidos a la clase de Fisiología Gastrointestinal. Primero, vamos a definir lo que es el tracto gastrointestinal, en la cual es el tracto alimentario que va desde la boca al ano, e incluye los órganos glandulares asociados que vacían su contenido en el tracto. Los principales procesos fisiológicos que se producen en el tracto gastrointestinal son la motilidad, la secreción, la digestión, la absorción, el almacenamiento, eliminación y la barrera inmunitaria. Como podemos ver, acá tenemos el tracto digestivo que va desde la boca hasta el ano, en la cual podemos observar glándulas accesorias, como son las glándulas salivales, otros órganos accesorios como el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Muy bien, el aparato digestivo, como ya habíamos hablado en la clase anterior, estaba en la cavidad oral, conformado por los dientes, la lengua y las glándulas salivales, en las cuales iba a formar el bolo alimenticio. Luego iba a continuar a través del esófago, iba a llegar al estómago, donde ya tiene una función también de almacenamiento. Muy bien, luego pasaba al intestino delgado, luego al intestino grueso, luego al recto y al ano. El aparato digestivo está dividido en segmentos, y estos segmentos están divididos ya sea por esfínteres, ¿sí? O algunas divisiones, o pseudoesfínteres. En este caso podemos ver que existen los esfínteres esofágicos, ¿sí? Superior e inferior, que están dividiendo el esófago, el esfínter inferior o esfínter del cardias también llamado, que va a comunicar con el estómago, y en la parte final del estómago tenemos lo que se llama el esfínter pilórico, y este esfínter pilórico nos va a dividir con el intestino delgado, y al finalizar el intestino delgado tenemos las válvulas ileocecales, lo cual comunican con el intestino grueso, y por último, ya con el exterior, los esfínteres anales internos y externos. El tubo digestivo está formado por 4 capas. Yendo de afuera hacia adentro, tenemos la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. Estas 4 capas están presentes en todo el tracto digestivo, desde el esófago hasta el recto. Pero, de acuerdo al órgano que está llegando, o de acuerdo al órgano que está recubriendo o de que está formando estas células, estos tejidos, estas capas, toman formas distintas. En el esófago tiene una estructura, en el estómago otra, en el intestino delgado y grueso tiene otra. Y en cada uno están variando la composición de las células porque están variando las funciones. El esófago, por ejemplo, como hemos visto, es un túbulo muscular que tiene alrededor de 25 centímetros de largo. Está localizado detrás de la tráquea, dentro del mediastino. Antes de concluir en el estómago, atraviesa el diafragma por una abertura llamada el hiato esofágico. Desde el esófago ya se empiezan a dar lo que son los movimientos peristálticos, contracciones que se realizan en el esófago para producir movimiento unidireccional del alimento. Como observamos, acá tenemos el bolo alimenticio, y este bolo alimenticio se realiza una contracción en la parte anterior al bolo y una dilatación en la parte posterior, lo que permite un avance unidireccional. En relación al estómago, cuando llega al estómago, en el estómago hay capas, las mismas capas que se encuentran en todo el sistema o en el tracto digestivo. Pero acá se va a mostrar un ensanchamiento, debido a que el estómago tiene como función también el almacenamiento de la comida y también la producción del ácido clorhídrico para que se empiecen a degradar las proteínas. Podemos ver cómo está formada una glándula gástrica, podemos ver a las células de las mucosas, a las células
parietales, a las células principales, a las fabiolas gástricas. ¿Y qué funciones tienen las células del estómago? Primero, las mucosas del cuello son las cuales secretan moco y estas evitan que el ácido clorhídrico las pueda afectar a las paredes del estómago. Tenemos las células parietales, que son las que se encargan de secretar el ácido clorhídrico. Tenemos las células principales, que se encargan de secretar el pepsinógeno en su forma inactiva, ya que el pepsinógeno como enzima inactiva va a ser activado por el ácido clorhídrico y lo va a transformar en pepsina, y la pepsina se encarga de degradar a los péptidos, a las proteínas. Tenemos las células tipo enterocromafines, situadas en el estómago y el intestino, las cuales secretan histamina y 5-hidroxitriptamina, también llamada serotonina. Esta histamina no tiene una función alérgica, como habíamos visto en lo que es fisiología 1 cuando hemos visto fisiología sanguínea. La histamina estaba encargada de procesos alérgicos. Acá la histamina no. La histamina se encarga de estimular a las células parietales para la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces acá la histamina tiene una función hormonal para mayor producción de ácido clorhídrico. También tenemos las células G, las que secretan la hormona gastrina que va hacia la sangre, y las células D que secretan la hormona somatostatina. ¿Cómo se sintetiza el ácido clorhídrico? Y esta es una parte importante, ¿sí? Si ustedes ven acá, esta es una célula parietal. Y acá lo que está de rojo son los capilares sanguíneos que van irrigando a lo que es las capas del estómago. Y esta es la luz estomacal. El ácido clorhídrico se tiene que formar en la luz estomacal. Pero el ácido clorhídrico está formado por hidrógeno y cloro. Entonces, ¿cómo es que se logran unir estos dos para formar el ácido clorhídrico? Primero, en el interior de la célula estomacal, en la célula parietal, tenemos el CO2 y el agua, que gracias a la anhidrasa carbónica se transforma en ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en protones, en hidrogeniones y en bicarbonato. El bicarbonato, gracias a un intercambiador bicarbonato-cloro, ingresa el cloro. Y el cloro sale a la luz del estómago gracias a un transportador de cloro. Entonces ya pasó el cloro desde la sangre hacia la luz. Ahora, ¿con quién falta unirse? Con el hidrógeno, ¿sí? Para que forme el ácido clorhídrico. Gracias a la disociación del bicarbonato se formó el hidrógeno, y el hidrógeno, gracias a una bomba, ¿sí? Una bomba hidrógeno-potasio, es decir, hay consumo de ATP, es transporte activo. El potasio ingresa a la luz del intestino el hidrógeno ingresa a la luz del intestino y el potasio ingresa al interior de la célula. El hidrógeno y el cloro ya se encuentran en la luz de lo que es el estómago y por lo tanto se pueden formar el ácido clorhídrico. Acá vemos cómo se activa la pepsina, ¿sí? Recuerden que las células principales secretaban el pepsinógeno. El pepsinógeno es una enzima inactiva que gracias al ácido clorhídrico se transforma en pepsina. La pepsina, ¿sí?, es encargada de digerir a las proteínas y transformarla en péptidos cortos, es decir, de moléculas grandes a moléculas más pequeñas. Con esto llegamos a la conclusión que la digestión de las proteínas inicia en el estómago, a diferencia de los carbohidratos y los lípidos, que estos inician en la boca, debido a que tenemos la amilasa salival y la lipasa salival. Entonces, en ambos inicia la digestión en la boca, pero las proteínas inician su digestión en el estómago. Luego, pasamos a lo que es el intestino delgado, en la cual tienen las mismas capas, ¿sí? Tenemos desde la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. Esas son las capas. ¿De acuerdo? Estas capas de acá las capas del intestino
van a tener grandes pliegues que se van a llamar microvellosidades. Estas microvellosidades lo que van a permitir es la absorción del alimento. Estas microvellosidades son importantes porque aumentan la superficie de absorción. Entre mayor cantidad de microvellosidades, mayor es la superficie de absorción del alimento. Como vemos, en la parte interior de esta microvellosidad encontramos vasos sanguíneos y también encontramos vasos linfáticos. Voy a cortar esta parte. Encontramos vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Por los vasos sanguíneos se van a absorber dos tipos de nutrientes: los carbohidratos y las proteínas. Mientras que por la vía linfática, ¿sí? Por los vasos linfáticos, que una prolongación del vaso linfático son los vasos quilíferos. Estos vasos quilíferos van a absorber las grasas, ¿sí? Las grasas se van a ir por sistema linfático, mientras que las proteínas y los carbohidratos se van a ir por vía sanguínea. Acá observamos una microfotografía electrónica de lo que es una microvellosidad intestinal. Y vemos que es muy similar a las gráficas, ¿verdad? Vemos cómo están las microvellosidades, vemos cómo están las membranas. Muy bien, estas son las enzimas del borde en cepillo, fijas a la membrana celular y a las microvellosidades del intestino delgado. Quiere decir que las enzimas del intestino delgado están fijas a la membrana de las microvellosidades, están fijas acá. ¿Qué enzimas tenemos? Por ejemplo, tenemos las disacaridasas. ¿De qué se encargan de las disacaridasas? De degradar, por ejemplo, a lo que es la sacarosa, a la maltosa y a la lactosa. Cuando la sucrasa actúa en la sacarosa, la transforma en fructosa y glucosa. Recuerden que un disacárido es la unión de dos monosacáridos. Y acá los monosacáridos son la glucosa y la fructosa. La maltasa actúa en la maltosa. Y la maltosa se degrada en dos moléculas de glucosa. La lactasa actúa sobre la lactosa y la transforma en glucosa y galactosa. Cabe resaltar que las disacaridasas están presentes en los humanos, pero de acuerdo a algunas edades y algunos hábitos alimentarios, a veces se puede suprimir la actividad de las disacaridasas. Y lo que produce es que no puedan degradar a estos sustratos. Y si no se degradan, estos sustratos se acumulan. Y por lo tanto, si no hay degradación, no hay absorción. Se acumulan y el intestino se transforma. Miren acá. El intestino se transforma en un medio hipertónico. La luz del intestino en un medio hipertónico. Deshidrata a las células y el agua ingresa a los sustratos. Por lo tanto, produce diarreas, ¿sí? Heces líquidas. Eso es cuando son intolerantes a la lactosa, pero también existe intolerancia a la sacarosa. Y hay intolerancia a otro tipo de carbohidratos. ¿De acuerdo? Pero junto a estas heces líquidas también está acumulada a la producción de gas. ¿Esto a qué se produce? A que lo que no ha sido procesado en el intestino delgado llega al intestino grueso, donde hay bacterias. Estas bacterias consumen a estos disacáridos y lo transforman en CO2 y metano, lo que produce la acumulación de gas en el intestino. Muy bien, luego tenemos también las peptidasas, que se encargan de degradar a los aminoácidos, ¿sí? La enterocinasa, por ejemplo, que activa la tripsina y de manera indirecta también a otras enzimas del jugo pancreático. Tenemos las fosfatasas,
¿sí?, que son necesarias para la absorción del calcio dietético. Muy bien. Acá se tienen, por ejemplo, lo que son estructuras, por ejemplo, las células de Cajal, que tienen la función de producir las ondas lentas y la conducción de ondas lentas a través del músculo liso. Acá vemos un axón autónomo. Estas potenciales de acción que se van generando es para poder originar los movimientos peristálticos, ¿sí? Movimientos peristálticos en todo el sistema. El intestino grueso, y hemos dicho que el intestino grueso ya se encarga de lo que es ir formando la eliminación de las sustancias que no han sido absorbidas en el intestino delgado. Pero acá también se puede reabsorber agua, ¿sí? Se puede reabsorber agua. Y también, gracias a los microorganismos, a los abundantes microorganismos que están en el intestino grueso, se pueden elaborar algunas vitaminas, como la vitamina K, y otro tipo de nutrientes, gracias al metabolismo de estos sustratos por las bacterias, que nos dan algunos beneficios. ¿De acuerdo? El colon va a estar dividido en regiones, como el colon ascendente, transverso, descendente, el sigmoide, el recto y el conducto anal. Pero acá al inicio habíamos dicho que existe entre la unión del intestino delgado y del intestino grueso la válvula iliocecal. Y acá en la parte del colon, en la parte inicial, podemos ver a lo que es la apéndice. Antes se decía que el apéndice no tiene función, pero acá les muestro un apéndice. Este es un corte histológico de un apéndice donde podemos ver la luz, ¿sí?, el espacio que tiene el apéndice. Es un espacio muy pequeño y esto por lo general siempre para lleno de heces. Cuando hay alguna sustancia irritante o algo que ayude a su acumulación, produce algo, produce una inflamación, ¿sí? Pero ¿por qué la inflamación se vuelve tan exagerada? Debido a que el apéndice tiene abundantes ganglios linfáticos. Por lo tanto, los ganglios linfáticos pertenecen al sistema inmunitario. Hay células del sistema inmunitario involucradas, hay linfocitos involucrados, lo que produce una inflamación demasiado extensa y puede producir una apendicitis. Si la apendicitis, y recordemos que hay heces en su interior, ¿sí?, del apéndice en su interior hay heces, si se logra reventar estas heces, logran contaminar, por lo tanto se puede producir una peritonitis, ¿sí? Muy bien. ¿Qué órganos accesorios tenemos acá? Ahora vamos a ver lo que es los órganos accesorios al tracto digestivo, como es el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Como nosotros podemos ver acá, esta es una estructura microscópica de lo que es el páncreas. Y por acá podemos identificar a la rama de la vena portohepática. Esta vena es muy importante porque esta trae todos los nutrientes, carbohidratos y proteínas principalmente, desde el intestino hacia el hígado. Recuerden que el hígado es el primer órgano en recibir los nutrientes, ¿de acuerdo? Pero también recibe la rama de la arteria hepática. Y esto es importante porque miren, la sangre arterial con la sangre venosa se están mezclando y van a ir hacia la vena central. Se mezcla la sangre arterial con la sangre venosa sin pasar por capilares. Acá podemos observar lo que es la circulación enterohepática. ¿Sí? La circulación enterohepática es cuando estas sustancias se asimilan por el intestino, viajan por la vena portohepática al hígado y del hígado regresan al intestino por lo que es el colédoco. ¿Qué sustancias hacen esto? Tenemos de origen endógeno y de origen exógeno. De endógeno es cuando lo produce nuestro propio cuerpo.
de manera natural. Ahí tenemos las sales biliares, el urobilinógeno y el colesterol, y se reabsorben en un alto porcentaje en la circulación enterohepática, ¿sí? Quiere decir que estas sustancias van haciendo este circuito, ¿sí? Pasan del intestino al hígado, luego al intestino y luego vuelven a regresar al hígado. Conforme se van utilizando, se van degradando o se van eliminando a través de las heces, ¿de acuerdo? También tenemos la lecitina, ¿sí? Que se reabsorbe en un pequeño porcentaje y tiene circulación también enterohepática. Otra es la bilirrubina, y la bilirrubina no tiene circulación enterohepática. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando la hemoglobina se va degradando, se va a transformar en bilirrubina, y la bilirrubina va a llegar al hígado, ¿de acuerdo? Pero cuando la bilirrubina pasa a lo que es el intestino, por acción de microorganismos, se puede transformar en urobilinógeno o en estercobilinógeno. Si se transforma en urobilinógeno, puede ser reabsorbido a vía sanguínea, puede irse por la orina y se puede dar el color a la orina. Pero el estercobilinógeno se transforma en urobilina y la urobilina sale a través de las heces y le da el color a las heces. Por eso se dice que la bilirrubina no tiene circulación enterohepática, porque cuando llega al intestino ya es metabolizado y cambiado. ¿Qué sustancias de fuente exógena hacen circulación enterohepática? Vemos que son los antibióticos, como quienes, como la ampicilina, la streptomicina, las tetraciclinas, las sulfonamidas y las penicilinas. Estas hacen circulación enterohepática porque se van metabolizando en el hígado. ¿Y cuáles son las principales funciones del hígado? Entre las principales tenemos la detoxificación de la sangre. ¿Quién ayudan acá? Son los fagocitos del hígado, que se llaman células de Kupffer. El hígado también se encarga de la alteración química de las moléculas biológicamente activas, es decir, de hormonas y fármacos. Se encarga de la producción de urea, ácido úrico y de otras moléculas que son menos tóxicas que los originales. Y también se encargan de la secreción de las moléculas de la bilis. Muy bien. Del metabolismo de carbohidratos. Conversión de la glucosa sanguínea en glucógeno y grasa. Producción de glucosa a partir de glucógeno hepático. Esto significa que cuando se entra en procesos de ayuno prolongado, el primer órgano de donde se saca energía es del hígado. Se degrada el glucógeno por glucogenólisis y forma glucosa, y esta glucosa es utilizada como fuente de energía, ¿sí? Se encarga del metabolismo de lípidos, síntesis de triglicéridos y colesterol, además de la excreción de colesterol en la bilis, producción de cuerpos cetónicos a partir de los ácidos grasos. En los pacientes diabéticos esto se ve aumentado, debido a que no metabolizan los carbohidratos, sino que metabolizan lípidos, y al metabolizar lípidos aumentan de manera abundante los cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos producen la famosa cetoacidosis diabética, lo que disminuye el pH de la sangre y lo que puede llevar hasta un coma diabético. Síntesis de proteínas, producción de albúmina, producción de proteínas de transporte plasmático, producción de factores de coagulación, fibrinógeno y protrombina, secreción de bilis, síntesis de sales biliares, conjugación y excreción de pigmentos biliares. Y acá vemos cuál es la forma en que se va metabolizando la hemoglobina. Los eritrocitos sufren hemólisis ya sea en el vaso, en el hígado o en la médula ósea. Cuando van envejeciendo los eritrocitos, llega un tiempo en que ya tienen que hacer hemólisis. Y cuando se produce esta hemólisis, liberan a la hemoglobina. La hemoglobina está conformado por un grupo hemo y por el
fierro. El fierro es reciclado para volverlo a utilizar, mientras que el grupo hemo es transformado en biliverdina y luego en bilirrubina. Y esta bilirrubina va al hígado, donde se va a conjugar con el ácido glucurónico y me va a dar la bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada es la que puede ir al intestino, ¿sí? Al intestino, y puede ser transformado en urobilinógeno o estercobilinógeno. El urobilinógeno se puede ir a sangre y puede regresarse al hígado o puede pasar al riñón. Si va al riñón, le da el color amarillento a la orina. Y si va al intestino, el urobilinógeno es transformado en estercobilinógeno y luego es transformado en urobilina y luego va a las heces. Y le da el color amarillento a las heces. Pero cabe resaltar que el urobilinógeno también se puede ir por las heces. ¿Cuál es la aplicación clínica? Es que el aumento de la bilirrubina produce la famosa ictericia. Entonces, si es que hay ictericia es porque puede haber demasiada acumulación, ¿sí?, de lo que es sustancias que bloquean los conductos biliares y no dejan que la bilirrubina pase al intestino. Por lo tanto, la bilirrubina se acumula y luego es liberada a sangre. Y en sangre va a estar aumentada y da un aspecto amarillento. Eso puede ser en los cálculos biliares. Puede ser en alguna hepatitis, en la cual por una infección se empiezan a degradar los glóbulos rojos también en el hígado y puede aumentar la cantidad de bilirrubina. O puede ser la ictericia del recién nacido, ¿sí? Recuerden que los recién nacidos nacen hemoconcentrados, con un hematocrito más o menos aproximadamente entre 55 y 60 hematocritos. Pero cuando ya están en el ambiente, cuando ya se oxigenan sus pulmones, cuando ya se están amamantando, el hematocrito empieza a disminuir. Quiere decir que los eritrocitos empiezan a lisarse. Por lo tanto, la hemoglobina se empieza a liberar, se transforma en bilirrubina y les puede dar un color amarillento. En algunos niños se ve más abundante que en otros. Pero ¿qué es lo que utilizan en este caso? Utilizan la luz azul. Y la luz azul, ¿sí?, de un espectro de onda de 400 a 500 nanómetros, hace que se pueda degradar la bilirrubina. Se pueda disolverse en el plasma sin tener que conjugarse con el ácido glucurónico, ¿sí? Eso se llama la fototerapia que les hacen a ellos. Luego también tenemos la vesícula biliar y el páncreas. La vesícula biliar que está almacenando la bilis, ¿sí? Que la bilis va a tener la función emulsificante de las grasas, es decir, convertir a las grasas grandes en más pequeñas para poderlas asimilar. Y luego tenemos el páncreas, dos partes del páncreas, el páncreas exócrino y el páncreas endocrino. El que se va a estudiar acá es el páncreas exócrino, el que se encarga de elaborar el jugo pancreático y elimina el jugo pancreático en el tubo digestivo. El páncreas, ¿sí?, vemos cómo están formados los acinos pancreáticos, van a elaborar el jugo pancreático que es rico en bicarbonato y en enzimas. El bicarbonato importante porque el bicarbonato sirve para neutralizar la acidez que proviene del estómago. Y las enzimas digestivas, ¿sí?, que van a encargarse de lo que es el proceso de la digestión. ¿Qué componentes tiene el jugo pancreático? Como vemos, tiene la tripsina, ¿sí? El jugo pancreático tiene enzimas, que primero pueden estar como zimógenos, es decir, como enzimas inactivas, y luego de utilizar un activador, se convierten en enzimas activas y tienen una función. Por ejemplo, la tripsina, ¿sí?, su zimógeno se llama tripsinógeno. Gracias a la enterocinasa, una enzima que se encuentra en las microvellosidades intestinales, la activan y la transforman en tripsina, y estas destruyen enlaces peptídicos internos. Lo mismo sucede con la quimotripsina y con la elastasa. Luego también tenemos las carboxipeptidasas,
que se encargan de separar el último aminoácido desde el extremo carboxilo terminal del polipéptido. También tenemos las fosfolipasas, que separan los ácidos grasos de fosfolípidos, como la lecitina. La lipasa, ¿sí?, que separan ácidos grasos del glicerol. La amilasa, que digiere el almidón en maltosa y en cadenas cortas de glucosa. La colesterol esterasa, que libera colesterol de sus enlaces con otras moléculas. La ribonucleasa, que divide el ARN y toma cadenas cortas. La desoxirribonucleasa, que divide el RNA y toma cadenas cortas. ¿De acuerdo? Muy bien, estas enzimas sí se las tienen que aprender para el día del examen, ¿verdad? En sí todas las enzimas y todas las funciones. Recuerden que una de las principales funciones del páncreas era liberar el bicarbonato, y este bicarbonato era importante para que se pueda neutralizar la acidez del estómago que proviene, ¿verdad? Sabemos que el alimento en el estómago se llenaba con ácido clorhídrico e ingresaba hacia el intestino delgado, pero el intestino delgado, gracias al bicarbonato, neutraliza el pH. ¿Y cómo es que el bicarbonato llega a salir a la luz? Muy sencillo, acá el bicarbonato de la sangre puede entrar gracias a un cotransportador sodio-bicarbonato al interior de la célula. Y luego por un intercambiador bicarbonato-cloro, ¿sí? Recuerden que venía con ácido clorhídrico, ¿verdad? Hidrógeno y cloro. Gracias al cloro lo intercambia con el bicarbonato y empieza a neutralizar el pH. ¿Sí? Muy bien, asimismo el exceso de cloro también puede regresar a través de un canal de cloro. Observamos acá cómo es que las enzimas del jugo pancreático venían como zimógenos, y los zimógenos eran las enzimas inactivas. Venían a las microvellosidades en las que había enzimas fijas a la membrana que podían transformar al zimógeno en una enzima activa. Un ejemplo, el tripsinógeno lo convertían en tripsina. Y la tripsina también se encargaba de activar a otros zimógenos, es decir, se encargaban de activar a la mayor parte de enzimas del jugo pancreático. ¿Y qué efectos tienen las hormonas gastrointestinales? Por ejemplo, esta hormona, la gastrina del estómago, estimula a las células parietales para que formen ácido clorhídrico. Estimula a las células principales para que secreten pepsinógeno. Y recordemos que el pepsinógeno, gracias al ácido clorhídrico, se convierte en pepsina y empieza con la digestión de las proteínas. ¿Sí? Mantiene la estructura de la mucosa gástrica. El intestino delgado, por ejemplo, secreta secretina, que estimula la secreción de agua y bicarbonato en el jugo pancreático. El bicarbonato importante para neutralizar la acidez. El intestino delgado también sintetiza colecistocinina, y esta colecistocinina se encarga de estimular la contracción de la vesícula biliar para que se pueda dar su vaciamiento y puedan llegar las sales biliares al intestino. Estimula la secreción de enzimas también del jugo pancreático e inhibe la motilidad y secreción gástrica. El intestino delgado también produce el péptido inhibidor gástrico, que inhibe la motilidad y secreción gástrica. Asimismo, estimula la secreción de insulina por los islotes pancreáticos. Esto es importante porque ahora hay unas cirugías a nivel de intestino que les hacen un bypass gástrico, y cuando estimulan esto, hacen que se estimule el péptido inhibidor gástrico. Y si esto lo realizan en personas obesas o personas que tienen diabetes, ¿qué se estimula? La secreción de insulina. Es más, a los pacientes que los operan vía cirugía, con esta técnica se pueden curar de la diabetes. ¿Sí? El ilion y el colon también sintetizan péptido 1 parecido a glucagón, que inhiben la motilidad y la secreción gástrica y estimula la secreción también de insulina. ¿Sí? Y también tenemos la guanilina, que estimula la secreción intestinal de cloruro. ¿Qué fases se siguen para la secreción gástrica? Son 3.
La primera fase es la fase cefálica, donde las características organolépticas, vista, ¿sí?, el olor, el gusto de los alimentos causan la secreción gástrica. Luego también el nervio vago puede estimular la secreción ácida, ¿sí?, estimulando indirectamente a las células parietales para que se pueda elaborar el ácido clorhídrico. Luego está la fase gástrica, en la cual cuando existe una distensión, cuando el alimento llega al estómago se distiende y estimula la mayor secreción de ácido clorhídrico. Asimismo también tenemos la fase intestinal, y en la fase intestinal principalmente se da la inhibición neural del vaciamiento, ¿sí?, del vaciamiento gástrico y de la secreción gástrica. Es decir, la llegada del quimo al duodeno causa distensión e incrementa la presión osmótica. Tales estímulos activan un reflejo neural que inhibe la actividad gástrica. Esto es importante porque cuando el alimento ya llega al intestino, ¿sí?, y se está vaciando ya el estómago, pues ya no se necesita que se sintetice mayor cantidad de ácido clorhídrico, ¿sí?, porque ya no va a haber alimento, sino ya pasa al intestino para que se pueda reabsorber. Y esto es la regulación de la secreción de ácido clorhídrico. Si ustedes recuerdan, quien se encarga de sintetizar el ácido clorhídrico es la célula parietal, ¿sí? Gracias al cloro y el hidrógeno que podrían llegar a la luz del estómago formaban el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico inhibe a las células G, y las células G son las encargadas de elaborar la gastrina. Quiere decir que normalmente la gastrina estimula a las células tipo enterocromafines, estas elaboran histamina y estas estimulan a las células parietales para sintetizar ácido clorhídrico. Pero cuando hay demasiado ácido clorhídrico, se inhibe el proceso, ya no hay gastrina, ya no hay histamina y por lo tanto el ácido clorhídrico también deja de secretarse. ¿Y cómo se produce? ¿Sí? ¿Cómo se produce lo que es los movimientos peristálticos para el avance del alimento? Acá vemos, por ejemplo, el bolo alimenticio. Acá hacemos una ampliación en un corte, vemos el bolo alimenticio. Y como vemos, conforme va pasando el bolo alimenticio, ¿sí?, las interneuronas van activando otras neuronas, ¿sí? Por detrás del alimento, el bolo alimenticio estimula a las neuronas sensitivas. Las interneuronas activan a las neuronas motoras y las neuronas motoras activan la contracción por la liberación de acetilcolina. Por lo tanto, se contrae antes del bolo alimenticio. Después del bolo alimenticio, producen una relajación con liberación de óxido nítrico, lo que permite una dilatación. Por lo tanto, se contrae en la parte anterior y se dilata en la parte posterior, lo que permite que el bolo alimenticio pueda aumentar. ¿Cuáles son las características de las principales enzimas digestivas? Esto ya se ha venido tratando durante toda la clase, ¿sí?, pero solamente vamos a dar indicaciones generales. Por ejemplo, amilasa salival se encuentra en la saliva, principalmente en la boca, ¿sí?, y se encarga de degradar al almidón. Vemos su pH. Toda esta tabla, ¿sí?, es la que se tienen que aprender para el examen también, ¿no? Vemos que la pepsina también tenemos en el estómago, tenemos en las glándulas gástricas, y la pepsina primero era pepsinógeno. El pepsinógeno, gracias al ácido clorhídrico, se activaba en pepsina y actuaba en las proteínas. Luego tenemos las lipasas, las maltasas, las sucrasas, las lactasas, las aminopeptidasas. Verifiquen bien de estas enzimas dónde es su sitio de acción, cuál es su fuente, cuál es su sustrato, a qué pH actúan y cuál es su producto, porque esto en la práctica lo van a utilizar. En la práctica, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la pepsina, ¿a qué pH actúa? De 1.6 a 2.4. En la práctica se les va a colocar pepsina, se les va a colocar proteínas y de repente se les va a poner pH 9. ¿Podrá actuar a pH 9? No, muy bien. Pero por ejemplo, yo pongo la amilasa salival y le pongo a pH 7. ¿Podrá actuar a pH 7? Sí. O pongo la pepsina, o pongo la amilasa, perdón, a un pH 2. ¿Podrá actuar a pH 2? La amilasa salival, ¿podrá actuar a pH 2? No. Entonces, en la práctica van a ver estas combinaciones
Y eso vamos a ver la especificidad de la enzima y cuándo se puede lograr lo que es la máxima actividad enzimática. Mucho hemos hablado de la absorción de las grasas. ¿Sí? Recuerden que los carbohidratos y las proteínas se iban de frente a vía sanguínea. Pero las grasas, como moléculas de grasas, ¿sí?, son grandes. Gracias a las sales biliares, producen una acción detergente, emulsifican las grasas y la convierten en gotas más pequeñas, que gracias a la acción de la lipasa, las podrían convertir en ácidos grasos libres y en monoglicéridos. ¿Qué es lo que sucede? De que los ácidos grasos más los monoglicéridos ingresan al interior del enterocito y en el enterocito se van a formar los triglicéridos y se van a unir a una proteína. Los triglicéridos más esta proteína transportadora se van a formar los famosos kilomicrones. Van a hacer exocitosis estos kilomicrones y van a pasar a los vasos quilíferos que pertenecen al sistema linfático y luego van a pasar a sangre. Y cuando van a sangre se unen a la circulación a nivel de las subclavias. Recuerden que el sistema linfático se une entre la yugular y la subclavia de ambos lados. Ahí se une, ¿sí?, las grasas que son absorbidas y pasan al torrente circulatorio. Y como última diapositiva, podemos ver las características de las proteínas acarreadoras de lípidos, las famosas lipoproteínas que se encuentran en el plasma. Primera proteína transportadora, los kilomicrones. Primera proteína transportadora, los kilomicrones. Estos se encargan de liberar los lípidos de origen dietético a las células del cuerpo. Muy importante. Los VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad. Su origen es hepático, llegan a muchos órganos, sus principales lípidos son triglicéridos y colesterol y liberan los triglicéridos y productos. ¿En dónde? En distintas células del cuerpo. Van a ir dejando los triglicéridos en distintas células del cuerpo. Las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, ¿sí?, se encargan o tienen su origen en lo que es la porción intravascular, ¿sí?, y lo que van a dar origen es que los vasos sanguíneos y en el hígado, estos puedan llegar el colesterol. ¿De qué se encargan? De liberar el colesterol en estos órganos. Pero ¿cuál es el problema de estos dos? Que solamente llevan colesterol, llevan triglicéridos, y estos se pueden acumular ¿dónde? Se pueden acumular en los vasos sanguíneos, pueden obstruir, disminuir el radio, disminuir el flujo, disminuir la elasticidad. Esos son los problemas de la aterogénesis. Pero veamos la actividad de la lipoproteína de alta densidad, como la HDL. Esta tiene su origen en el hígado y va a ir a actuar en el hígado y en algunas glándulas productoras de hormonas. ¿Sí? ¿Qué lípido principalmente transforma o transporta? ¿Pero este de qué se encarga? Elimina y degrada el colesterol. A este es el que se le conoce como el colesterol bueno y a los de acá como el colesterol malo. Este de acá, si hay una buena cantidad, pues no interesa que esto también esté en alta cantidad, porque lo va a degradar. Pero si este se encuentra en baja cantidad, va a hacer que estos se puedan depositar en las arterias y producir los distintos problemas.